Aquí queremos resolver la ecuación de disparo dada en el intervalo de 0 a 2pi. Parece una bonita ecuación recta hacia adelante, así que avancemos y aislemos la función coseno restando 0.85 en ambos lados. Esto será 0. Tenemos cosino x igual menos 0.85. Queremos determinar los ángulos en este intervalo, que tienen un valor de función de cosino de menos 0.85. Recuerde que la unidad circle cosine θ es igual a x, y la coordinada x es negativa en el segundo y tercer cuadrante, así que los ángulos que son soluciones para esta ecuación deben tener lados terminales en el segundo y tercer cuadrante. Y esto es importante porque necesitamos asegurarnos de determinar todas las soluciones en este intervalo, y tener un valor de función de cosino de menos 0.85 no va a resultar en un ángulo de referencia ni un triángulo de referencia, por lo tanto tenemos que usar la calculadora para ayudarnos a solucionar esta ecuación. Entonces, si tomamos el coseno inverso de ambos lados de la ecuación, podemos resolver esto por x. Así que el lado izquierdo simplifica muy bien a x, y en el lado derecho tenemos un cosino inverso de menos 0.85. Así que ahora iremos a la calculadora para ayudarnos a determinar una de las soluciones a esta ecuación. Comencemos asegurando que estamos en modo radiano. Puedes ver aquí en la tercera fila somos. Así que presionaremos el segundo cosino menos 0.85 o solo el punto negativo 85. Y una de las soluciones en el intervalo dado es cuando x es aproximadamente 2.587 radianos. Bien, sabemos que la media revolución contra el reloj es pi radianos o aproximadamente 3.14 radians. Así que este ángulo tiene un lado terminal en el segundo cuadrante. Digámoslo en alguna parte aquí, de nuevo. Este es aproximadamente 2.587 radianos. Bien, para determinar el ángulo en el tercer cuadrante que tiene el mismo valor de función de cosino, debemos determinar el ángulo de referencia de esta primera solución. Así que este ángulo aquí que se llama alfa sería pi radians, 2.587 radians. Y ya he determinado la medida de ese ángulo. Es aproximadamente 0.555 radianos. Entonces, si este ángulo es de 0,555 radianes, entonces la solución que tiene un lado terminal en el tercer cuadrante tendría el mismo ángulo de referencia. Así que miraría algo como este donde, otra vez, este ángulo aquí es 0.555 radianos. Ahora necesitamos determinar cuál sería la medida del segundo ángulo. Comenzaría aquí y giraría aquí. Bueno. Eso sería pi radians plus aproximadamente 0.555 radians, así que la segunda solución será aproximadamente pi más 0.555 radians. Lo que nos da aproximadamente, que es igual a aproximadamente 3.697 radianos. Y vamos adelante y solo verifique estas soluciones. Podemos hacerlo bastante fácilmente tipando en cosine 2.587. Debe ser aproximadamente menos 0.85, y lo es. Aviso fuera de un poco porque hicimos redondo. Y luego también cosine 3.697, y, de nuevo, parece bien.